Hola, gente del Sistema Escolar USA, gente de la tribu UNE. Yo soy Silvia Cabrera y hoy estaremos hablando de comunicación efectiva. ¿Y por qué hablar de comunicación y por qué hablar de comunicación efectiva? Bueno, la comunicación es una herramienta esencial para nuestra vida diaria y para nuestra interacción con todas las personas que están en nuestro entorno. A través de la comunicación y del uso de nuestras palabras, podemos generar vínculos de confianza, podemos expresarnos con honestidad y franqueza y podemos también resolver problemas o evitar conflictos que pudieran surgir por el mal uso de esta comunicación. Entonces veremos algunos tips y algunas herramientas para poder mejorar esta comunicación. La primera herramienta o el primer consejo o recomendación es que hay que buscar los espacios adecuados para poder comunicarnos. Y cuando hemos encontrado ese espacio, tratar de ser lo más honestos posible respecto a lo que estamos sintiendo y a lo que nosotros estamos percibiendo de una realidad dada. Porque recuerden que cada cabeza es un mundo. Entonces, lo que yo percibo no es lo mismo que percibe mi interlocutor, que es la persona a la cual yo le estoy tratando de transmitir una perspectiva individual. Número 2. No hay que interpretar las palabras de los otros. Es mejor preguntar: ¿qué quisiste decir con esto que a mí me molesta? ¿O por qué levantaste la voz si estábamos aparentemente hablando con tranquilidad? ¿Qué es lo que está reflejando o están reflejando las palabras del otro en nuestro propio espacio? Entonces, en lugar de interpretar y de juzgar, es mejor preguntar. 3. Para poder comunicar mejor, hay que buscar no solo temas de coincidencia, sino lugares en los que nuestro interlocutor se sienta bien, se sienta libre, se sienta en paz. No vamos a poder tener una comunicación abierta y franca en un lugar en el que o a nosotros o a nuestro interlocutor le cause estrés, le cause miedo, le cause algún sentimiento o alguna emoción negativa. Entonces es muy importante encontrar el terreno neutral. 4. Hay que hablar con respeto a las personas. ¿Y qué quiere decir hablar con respeto? Quiere decir utilizar un tono amable, sonreír de vez en cuando y no importa que estemos hablando de algo serio o de algo que nosotros interpretamos como un problema o un conflicto. Siempre este tono amable, de cordialidad, en un tono y en un volumen adecuado, va a permitir que el contenido de esa conversación llegue mejor a nuestro interlocutor. Entonces, recuerden, hay que hablar con educación y con respeto y hay que considerar quién es nuestro interlocutor, quién está frente a nosotros y cómo estoy transmitiendo mi pensamiento, mi sentimiento y mi emoción a esa persona que probablemente tenga yo que explicarle lo que estoy percibiendo porque no lo va a entender intuitivamente. Habrá otros gestos u otras acciones que nos van a permitir hacer una lectura más apropiada de esa comunicación y eso lo veremos un poco más adelante y es la combinación de la palabra o la comunicación verbal con algunos gestos, el uso de las manos,
en fin, lenguaje corporal, no verbal, y otras señales que existen en el ambiente que pueden cambiar la forma y el objetivo final de nuestra comunicación. Debemos también tratar de no juzgar en el sentido de no minimizar lo que el otro nos está contando. Porque si nosotros hacemos eso, vamos a colocar a nuestro interlocutor en una posición de, entre comillas, desventaja en esa situación. ¿Y por qué de desventaja? Porque nosotros de entrada ya descalificamos absolutamente lo que el otro tiene que decirnos o la importancia que tiene para el otro. Y al otro me refiero cuando estoy hablando de la persona o personas que tenemos frente a nosotros en una conversación, cuando estamos tratando de comunicar y de establecer o de iniciar un diálogo. Entonces, ¿qué pasa si de entrada yo le resto importancia a aquello que me tiene que decir el otro? Evidentemente, el plano de igualdad en el que vamos a poder comunicar va a cambiar y va a crearse una barrera o un obstáculo para que podamos comunicarnos abierta y francamente. Y muy posiblemente también lo que puede ocurrir es que se va a empezar a sembrar la semillita del conflicto. Entonces hay que evitar a toda costa no entender al otro desde nuestra perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez para mí, individualmente, esa situación o esa conversación que el otro quiere tener conmigo no tiene el significado que tiene para esa persona. Lo cual no quiere decir que ese tema o ese diálogo que va a iniciar no sea realmente importante para esa persona. Entonces, pensemos antes de hablar, porque las palabras son espadas, figurativamente, y pueden lastimar mucho a alguien si no sabemos utilizarlas adecuadamente. Entonces, otra cuestión que también está muy relacionada con esta es el tratar de no tener siempre la razón. Cuando estamos tratando de comunicarnos con otra persona, no estamos en una batalla campal en la que uno de los dos tiene que resultar victorioso. Es simplemente un intercambio de puntos de vista que puede resultar muy enriquecedor. Entonces, en lo que tenemos que pensar es verdaderamente en tratar de intercambiar nuestros puntos de vista lo más claramente posible y en no vernos en una arena o en un ring de box en donde nosotros necesariamente tenemos que ser los triunfadores. Con esto me despido, no sin antes decirles que en la próxima cápsula vamos a continuar hablando sobre las herramientas que nos van a permitir establecer una comunicación más abierta, más fácil y honesta. Y también vamos a hablar de nuestros diferentes interlocutores en las siguientes cápsulas, ya que no es lo mismo comunicar con un familiar, con un hijo pequeño o un hijo adolescente, o tratar de establecer un diálogo o iniciar una conversación con un jefe en una entrevista de trabajo y en otras circunstancias. Entonces, nos vemos la próxima.